Reemplazar la tarjeta madre. Paso 1. Área de trabajo. Lo primero es ubicar un espacio cómodo para trabajar. Respecto a las herramientas, las esenciales son un destornillador de estrellas y también es recomendable una linterna para iluminar el interior de la caja. Paso 2. Desconecta los cables de la fuente. De la fuente de alimentación salen los cables que dan energía al sistema. A la tarjeta madre suelen ir dos directamente. Uno con muchos conectores que aporta la energía principal junto con uno o dos añadidos con menos conectores que aportan corriente adicional para el procesador. Para retirarlos tendrás que hacer algo de presión en la pestaña que hace que encajen en el conector de la placa y tirar con relativo ímpetu hacia arriba, especialmente con el conector de mayor longitud, basculando de un lado a otro de forma alterna para ir descajándolo poco a poco. Tendrás que hacer algo de fuerza, es normal. Cuidado con arañarte o cortarte con los componentes a la caja. Paso 3. Desconecta de otros cables de alimentación. Otros elementos pinchados en la placa pueden tener también cables de alimentación. Es el caso de la tarjeta gráfica, que puede contar con uno o dos conectores. Obviamente debes desconectarlos para retirar este componente pinchado en las cerraduras de expansión. Si la alimentación de los discos duros molesta para la manipulación de la placa, como es el caso que nos ocupa, también es conveniente desconectarla, así como el cable SATA. Paso 4. Desconectar conectores. Para que los botones de la caja y los LEDs de actividad tengan capacidad operativa, tienen que estar enchufados a la placa base mediante conectores bastante pequeños, usualmente de 2 pines que por fortuna están serigrafiados con el nombre acorde a su funcionalidad. PWR para power o encendido, HDD LED para la actividad del disco duro y Reset SW para el botón de reinicio. En la placa base existe una zona de conexiones generalmente en la esquina opuesta a la zona donde está el CPU, con indicaciones para saber dónde colocar cada cable. De cualquier modo se describen en el manual. Si tuvieses USBs frontales también deberías liberar los cables que unen los elementos con la placa base. En este caso no teníamos ningún activo. Paso 5. Desconectar el resto de componentes. Si tienes tarjetas de expansión pinchadas tendrás que retirarlas. Por lo general se fijan en la caja mediante un tornillo que es muy fácil de retirar. En cuanto a las tarjetas gráficas, recuerda que pueden tener pestañas en la ranura PCIe para evitar que se salgan de la misma. Tendrás que presionar o retirar esa pestaña antes de poder sacar la tarjeta de su ubicación. También tendrás que desconectar los cables SATA o PATA de las unidades ópticas o de disco. Paso 6. Quita los tornillos. Solo queda retirar los tornillos que fijan la tarjeta madre a la caja. Puede haber un número no variable de ellos. Ve uno por uno hasta que se suelta. No hemos extraído la memoria, el ventilador ni el CPU todavía. Es posible quitar la memoria y el ventilador antes de retirar la placa de la caja, pero es recomendable hacerlo como lo estamos sugiriendo en este paso. Paso 7. Retirar la tarjeta madre. Ahora ya podrás sacar la caja de la placa base, que en este caso aún tiene el ventilador, la memoria y la CPU pinchadas. La caja quedará vacía con la excepción de las unidades de disco, la óptica y la fuente. Paso 8. Elementos principales. Llega el momento de quitar el ventilador y la memoria y la CPU de la placa antigua. En nuestro equipo el ventilador es el estándar de AMD, que solo necesita levantar una placa y retirar dos acoples en sendos laterales del zócalo. También tiene que quitar la conexión del ventilador. La memoria se retira abriendo las pestañas laterales de las ranuras D y MM. La CPU se quita levantando una placa hasta arriba de modo que quede libre de presión en el zócalo. Paso 9. Instala los componentes. Empezamos por instalar la CPU, la memoria y el ventilador antes de empezar la placa en la caja. Para la CPU hay que tener cuidado de alinear las pastillas en el zócalo. Existe una única forma de instalar la CPU. Hay que alinear la muesca del zócalo con la marca en el procesador y no debería ser necesario hacer presión para que el procesador entre en el zócalo. Tendrás que limpiar la masilla
térmica antigua en la CPU y depositar otra nueva pero sin excederse en la cantidad. Luego procede con el ventilador, que también tendrás que haber limpiado para quitar los restos de masilla térmica. Encaja los enganches del ventilador en el zócalo. Baja la palanca para que quede fijado a la CPU. Recuerda conectar el cable de alimentación para el ventilador. Por último, la memoria, en la que es clave alinear la muesca del módulo con la marca en la ranura DIMM, así como ajustar los cierres laterales en la muesca de los módulos. Paso 10. Da vuelta a la caja. Hay que empezar acoplando el escudo contra emisiones electromagnéticas en la parte posterior de la caja. Es único para cada placa base y debe estar incluido con el resto de cables y accesorios. Posteriormente, introduce la placa en la caja con cuidado para no cortarse con aristas. Es un paso fácil pero un tanto laborioso. Lo más normal es que algún cable se quede entre la caja y la placa, o que tropieces con algún componente como el disco duro o la fuente. Es cuestión de paciencia. Al final tienes que tener la placa presentada en su ubicación, con todos los orificios de los tornillos alineados, con las fijaciones de la caja y sin cables que se hayan quedado atrapados abajo. Las conexiones traseras tienen que estar bien alineadas con los orificios de la placa de aislamiento electromagnético. Paso 11. Atornilla y conecta. Lo que queda es lo más fácil. Solo tienes que atornillar la placa con firmeza, pero sin pasarte apretando, o pasarás de rosca los tornillos. Usa todos los que tuvieras del componente anterior. Recuerda que es importante fijar perfectamente para que no vibre y soporte el peso de los componentes instalados. Luego se toca conectar los cables de alimentación de la fuente, tanto el principal como el auxiliar. Si tuvieras componentes como la tarjeta gráfica, pinchada de nuevo en una ranura PCI-E y atornilla la parte trasera de la caja. Conecta la alimentación de la gráfica. Los conectores para encendido, reset y actividad del disco duro también tienen cabida en este paso. Conecta los seguidos los indicadores de las serigrafías o las del manual. Asimismo, los conectores USB frontales tienen que tenerse en cuenta en esta fase. Si tuviera este tipo de puertos, debes acoplar el cable a las conexiones dispuestas en la placa. Para ello suelen estar bien indicadas. Asimismo, conectar las vértices de la caja a los puntos correspondientes de la placa. Por último, enlaza los cables SATA y PATA de las unidades de disco y ópticas, así como su alimentación, si lo hubieras desconectado en el momento de retirar la placa anterior. Reemplazar el microprocesador. El reemplazo del microprocesador se hace mediante el siguiente proceso. 1. Apaga la computadora y desconecta todos los cables de corriente. 2. Destapar el gabinete. Es necesario quitar los tornillos del gabinete que están alrededor del borde. Remueve el lado desplegable. Verifica para ello si es necesario presionar un botón para liberarlo. 3. Quita el ventilador y el disipador de calor de la parte superior del procesador. Primero desenchufa el cable de alimentación pequeño conectado a la placa base. Suelta los clips del disipador del calor con los dedos o con un par de pinzas. Levanta el dispositivo y déjalo a un lado. 4. Levanta la barra lateral del soporte de procesador y suavemente tira hacia arriba el chip cuadrado. 5. Inserta el nuevo procesador asegurándote de alinear los pines con las ranuras. Una de las esquinas de cada uno le falta un pin o agujero correspondiente. 6. Coloca el ventilador y el disipador de calor de nuevo en su lugar y conecte el cable de alimentación. Cierra y atornilla el fondo de la caja en su lugar.